Buenas noches, les saludamos con gusto, como cada viernes, y ahora les vamos a tratar asuntos que han ocurrido de nuestro país con España y con Estados Unidos, entre otros países, independientemente de los casos que persisten en nuestro país, Raúl. Efectivamente, Félix, ahora es, buenas noches, Georgina, buenas noches, Félix, Buenas noches. con España, un nuevo capítulo de señalamientos. A partir de que toma posesión, este gobierno habla de pedir perdón de los españoles a los mexicanos por los abusos en la conquista. Luego habla de que las empresas españolas, las más importantes, con la reforma energética que promueve el presidente de México, han abusado y manejaban sus intereses para incluso llevar a pedir una pausa entre relaciones España-México. Y luego, volviendo al tema de esas empresas, Iberdrola, AOCL y Repsol, dice que nos saquearon. Sí, es un término muy fuerte que precisamente utilizó nuestro primer mandatario la semana pasada. Dijo que México no tiene problema con el gobierno español, que las relaciones internacionales son buenas con esa nación. Pero con los principales productores de España ha habido problemas, porque, y dijo este término muy grosero, México es visto como una nación o un país de conquista y no vamos a permitir, dijo, que nos estén saqueando. No dijo cuándo nos saquearon, si es que se refirió a estos años o a estos meses. No dijo qué nos han saqueado. Y la verdad nos deja muy sorprendidos, como también lo están los españoles, Georgina. Así es, la verdad que una crisis diplomática que no tiene innecesaria. España es no solamente nuestro segundo socio comercial, sino que tenemos raíces con ellos y una hermandad con ellos muy importante, cultural, que no entiendo, nunca entendimos para qué el presidente se mete en una crisis y para qué afectar esta relación que es tan importante en los dos sentidos para los españoles y para nosotros. Primero, Raúl hizo reclamos de sucesos que sucedieron hace más de 500 años, Sí. cuando empezó la conquista. Y ahora que hay que hacer una pausa o pausas con España, los españoles no están muy convencidos de qué les quiso decir, aunque lo entienden, por supuesto. Hacer una pausa, pues es quedarse callado, quién sabe por cuánto tiempo en cada ocasión o en cada momento, pero ¿para qué la pausa? ¿Quiere que España no nos diga nada, que no nos está diciendo nada todavía? ¿O qué quiere decirle México a España con eso, Raúl? Exacto. Sobre todo porque en las relaciones comerciales, como bien señala Georgina, hay una muy intensa actividad de los españoles en México. Tomemos en cuenta que han sido los que han puesto cadenas de panaderías, de baños públicos, de tiendas de abarrotes, de una serie de cosas a un nivel, pero arriba a lo que es la generación de energía eléctrica o lo que viene a ser la compra de petroquímicos, etcétera, pues es de otro nivel mucho más importante. Ya hemos dicho, Georgina, que España es una de las principales naciones con las que nuestro país comercia. Tiene unos intercambios comerciales que la verdad yo no tengo los datos últimos, pero yo creo que es una de las naciones principales con las que México tiene que ver
en materia comercial, en materia diplomática, en materia cultural y etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué contra España? Es lo que tenemos en la pregunta en el aire. Así es, y también en el sector financiero está BBVA en México, está el Banco Santander, es decir, nuestros lazos son muy importantes. ¿Y por qué? Pues no sabemos, es la gran incógnita, pero la verdad que nos afecta. Obviamente España respondió que iba a defender sus intereses frente a México y frente a cualquier país en el mundo. Así es que, bueno, pues una amenaza de pausar las relaciones financieras, económicas, comerciales, diplomáticas, etcétera, pues España responde con fuerza, ¿no? Los diplomáticos españoles han dicho que tienen una excelente relación con México a través de nuestra Cancillería, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hay, como no queriendo, dan a entender que no le dan mucha importancia a lo que ha dicho el primer mandatario de México desde el inicio de este sexenio. Como que dice, pues si nos estamos entendiendo bien con el canciller de México, pues que el señor presidente de México diga lo que él a su juicio crea conveniente, ¿o cómo ves, Raúl? Sí, bueno, pareciera que la relación entre cancilleres es superior en el trato de naciones a lo que el presidente de México ha dicho, por una parte, y por la otra, pues la pausa existe y el presidente ha tratado de componer que es para enfriar un poco el ambiente de que México, el presidente, no México, pero el presidente de este país, ha reclamado de saqueos, sin decir, como dices tú, ni cuánto ni quiénes. Enfriar, pues ni que estuviera muy caliente. Sí. Bueno, en fin. Pero bueno, también con Estados Unidos tenemos problemas, Georgina. De allá sí nos llega el reclamo. Porque yo creo que la mayoría de los mexicanos no sabíamos, me incluyo, que hay numerosos inspectores radicados en México de Estados Unidos y que están dedicados a ver, a checar si están en buenas condiciones, así lo dijeron ayer, los productos agrícolas que exporta México a los Estados Unidos. Y esto vino a colación porque en días recientes el reclamo fue por el asunto de los aguacates. En Estados Unidos se dijo que algún aguacatero mexicano trató mal a uno de los inspectores radicados en nuestro país y le pidieron al gobierno mexicano garantías para esos inspectores que radican en nuestro país. ¿Tú sabías esto, Georgina? Bueno, sabía que había inspectores, no sabía, por ejemplo, que podían detener la exportación. Se dice que fue por una amenaza, pero también se dice que en las empacadoras solamente Michoacán es el que puede exportar, aguacate, pero también se dice que estaban poniendo aguacates de otros estados y que por eso pararon la exportación. Entonces no sabemos si sí lo amenazaron, si estaban haciendo trampa las empacadoras para que no fuera aguacate Michoacán. Entonces me parece que es muy delicado si es una amenaza, pero también me parece muy delicado para nosotros que detengan la exportación del aguacate, porque somos quien exporta aguacate en el mundo. El aguacate es uno de los principales productos que México exporta. ¿Quién sabe, como lo decíamos hace un momento, cuántos miles de millones de dólares estén ingresando por ese concepto? Pero además, por ahí hay un jaleo que tú tienes presente, Raúl, entre los productores de aguacate de Michoacán
y los productores de aguacate de Puebla. Efectivamente, de acuerdo a la información confirmada, es que el inspector en cuestión, que estaba revisando el aguacate de Michoacán, que es el aguacate Hass, para exportarlo, se dio cuenta que había un cargamento de aguacate proveniente de Puebla. Él detuvo ese cargamento y suspendió la exportación. La cosa es que hoy ya se va a reanudar en la próxima semana, de acuerdo a lo que se llegó en un entendimiento, con nuevos protocolos de protección a los inspectores, porque resulta que después de que se detuvo la exportación y que tiene ahorita sin trabajar a 300 trabajadores entre sembradores, cosechadores y transportistas de aguacate. Y exportadores, pues. Claro, sí. Para que todo esto vuelva a la normalidad con la condición de más medidas de seguridad, porque la llamada de amenaza sí existió. Para esto hubo una investigación de acuerdo a las sábanas de recepción del teléfono al que amenazaron al inspector. Como decíamos al principio, Georgina, muchos de nosotros ignorábamos que estuviesen radicados en nuestro país un número indeterminado de inspectores de Estados Unidos. No sabemos cuántos. Y estos inspectores son los que supervisan todas las mercancías, productos agrícolas que van para los Estados Unidos. ¿No crees, Georgina, que nuestro gobierno debiera informarnos cuántos inspectores estadounidenses están aquí en México? ¿Desde cuándo? ¿Por qué se les ha permitido que hagan ese desempeño? Y a lo mejor nos están inspeccionando o espiando en otros asuntos y tampoco lo sabemos. Sí, tienes razón, deberíamos de saber, pero también que hayan detenido la exportación es muy grave, porque además pues tenemos el TEMEC y podría haber represalias comerciales, ¿no? Y está basado en una amenaza, en una cuestión de seguridad y no en una cuestión comercial, ¿no? Entonces, pues puede empezar por ahí, no solamente algo que nos afecta tanto como es el aguacate, sino otros productos en el futuro, en esta además crisis en que si se va a aprobar o no la reforma energética y le vamos a quitar a Estados Unidos sus inversiones o no, bueno, el gobierno, entonces a lo mejor esto del aguacate también tiene intereses económicos de parte de Estados Unidos que todavía no conocemos, ¿no? Pues ojalá que se resuelvan estos problemas y pronto, porque no es correcto, por decirlo así, que el gobierno mexicano o nuestro país tenga ese tipo de enfrentamientos. Por ejemplo, Estados Unidos está reclamando buen trato para sus ciudadanos que están trabajando en México. Pues, ¿qué autoridad tiene para hacer reclamos? Eso que nos los informe la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuántos estadounidenses se están desempeñando aquí en México? ¿Desde cuándo les dieron permiso? ¿Y por qué o con qué autoridad se arrogan ese tipo de reclamos, Raúl? Efectivamente, y sobre todo también, el hecho es que en la actual administración se han presentado situaciones de un mal manejo de la diplomacia cuyo prestigio tuvo México siempre. Es decir, tenemos una doctrina Estrada que era la no intervención en asuntos de otros países y aquí es ir y opinar del asunto en Cuba, del asunto en Venezuela, del asunto en Panamá que rechazó embajadores propuestos. Y bueno, eso aparte de los temas nacionales que tenemos. Y si nuestro primer mandatario dice que los mexicanos no debemos permitir los saqueos, y volvemos a preguntar, ¿cuáles saqueos o quiénes están cometiendo esos saqueos? Bueno, pues por lo menos que nos digan, fulano, sutano o mengano ha cometido o ha robado, porque también utiliza ese término, que los españoles, los empresarios, nos saquean o nos roban. Bueno, pues estamos en nuestros dos socios más importantes, Estados Unidos y España,
y en una crisis diplomática que cada vez crece más. Nuestras relaciones diplomáticas con España y con Estados Unidos son de primera importancia, como con las demás naciones. Pero en particular España y Estados Unidos, pues son naciones con las que nuestro país tiene nexos históricos por la conquista, por todo lo que tengamos. Raúl, cierra el programa porque ya se nos fue el tiempo. Sí, con mucho gusto. Nada más citar que tenemos también, y lo hablaremos próximamente, una situación de inseguridad que bien vale la pena revisar, Félix. Por lo demás, pues como bien dices, el tiempo, nuestro enemigo en los medios electrónicos, ya nos marca el final. Gracias, Georgina. Félix, gracias. Buenas noches a ustedes y que la pasen bien. Buenas noches, Georgina. gracias.